CM La Roca. Somos la iglesia en donde estés. Iglesia La Roca, sanando, creciendo, sirviendo. Contáctate con nosotros. 416-602-3218. Escríbenos y síguenos en Facebook. CM La Roca. Muy buenos días a todos ustedes, hermanos, amigos que nos están viendo en este momento, sintonizándose con el Señor. Esta es la Iglesia La Roca, la iglesia que va donde tú estás, ahí en tu hogar. Y cada persona en este día, cada familia, es una familia que está celebrando lo bueno que es nuestro Señor. Les damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos escuchan desde fuera de Canadá, desde otros lugares, que también quieren reunirse en este día para celebrar al Señor. Y les queremos dar un abrazo, dar la bienvenida, que usted se sienta en este momento contenido gracias al Espíritu Santo. Y es nuestra oración que en esta mañana usted reciba esta palabra, que usted adore al Señor con nosotros. Y enviamos un cariñoso mensaje de amor a aquellos hermanos de la Iglesia La Roca que se están conectando en este momento y que nos están sintonizando. Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Y qué les parece si vamos a alabar al Señor en esta mañana? Si está con su familia, agarre a su familia y diga, vamos a alabar a nuestro Señor con esta canción. Vamos, hermanos, a alabarle a Él. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Que es fantástico alabar a nuestro Señor. Y ahí donde usted está, en este día, domingo, en esta mañana, pero preciosa, estamos dándole gracias a Dios a través de esta ministración con la música, ahí en su hogar. También les quiero recordar algunas cosas que por favor no se desconecten al final de la prédica. Hay muchas más cosas que usted se podría perder. Tenemos al final de la prédica algunos anuncios, tenemos un momento infantil y tenemos un video que va a ser de bendición inspirador para su vida. Y en este momento vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios, a entender lo que Dios nos va a hablar en este día. Y quisiera que me acompañe en una oración. Cierre sus ojos ahí donde usted está, en la iglesia, en su casa, y vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos brindas, Padre, de poder llegar hacia cada hogar con tu palabra. No importa si es en Canadá, en México, en Perú, en España, Señor, en Estados Unidos, Dios, tú entregas a cada corazón de acuerdo a tu plan maravilloso. Y te pedimos, Señor, que en este preciso momento tú nos hables, que suavices nuestro corazón, que tu palabra penetre hacia nuestro corazón y nuestros huesos, Dios, y que pueda hablarnos, que pueda comunicarnos tus verdades para vivir una vida en obediencia, una vida santa, una vida honrándote, Dios. Ayúdanos en esta tarde a traer esa palabra tuya, Señor, hacia nuestras mentes y corazones y, Señor, hacia nuestras familias. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, hermano, estar otra vez con ustedes. Y les pido que vayamos a nuestra Biblia y vamos a seguir con las virtudes del reino. ¿Se acuerda que llevamos ya 3 domingos estudiando el reino de los cielos? Bueno, seguimos con ese tema y es un tema apasionante porque hay mucho que sacar de ese tema. Y quisiera que me acompañe un momento el primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a tener nuestro estudio en una historia fantástica, la historia
de David. Pero quisiera recordar de lo que hemos estado hablando del reino de los cielos, el reino de Dios, y hemos dicho que ese reino existe, que hay un rey, que hay un lugar donde el rey está ejerciendo su dominio, pero que también hay súbditos, y somos todos nosotros a quienes Dios les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Y vamos a seguir estudiando este concepto de reino porque es importante. ¿Por qué? Porque hay un poder en el reino de Dios. Pero si hay un poder, escuche, hay una responsabilidad en ese reino. Y de eso nos enfocamos el domingo pasado. Hay una responsabilidad y no podemos nosotros saltar esa responsabilidad. El apóstol Pablo decía que esa responsabilidad tiene que ir antes de lo espiritual. Es decir, sin dejar de decir que lo espiritual es primero y es importante, pero hay pasos que usted no se puede saltar si quiere vivir una vida espiritual. Y eso significa tener responsabilidad en las cosas cotidianas. Y habíamos tenido una palabra un poco dura también para aquellos corazones que piensan que ser espiritual no es atender las cosas naturales. Pero en las cosas naturales hay una bendición y en las cosas naturales, cuando usted las hace bien y es responsable, eso se refleja en lo espiritual. Y eso nosotros estamos hablando del reino que está avanzando en lo natural y en lo espiritual. Y usted es parte de ese reino. Y usted tiene que avanzar, no se tiene que quedar estancado. El reino tiene que avanzar en lo natural y en lo espiritual. Y usted tiene que avanzar también. Y este es el problema que tenemos en estos tiempos. Que la falta de entendimiento del reino. Creemos que es algo lejano, algo que cuando venga Cristo recién va a venir ese reino. Pero habíamos visto en las Escrituras que cuando venga el Señor, y después lo vamos a ver, la consumación de ese reino va a ser cuando venga Jesucristo por segunda vez. Pero mientras que esa consumación venga, usted y yo somos responsables de llevar ese reino a quien lo necesita, a las personas que Dios ha elegido, aquellas personas que están ciegas espirituales, y es su responsabilidad y es mi responsabilidad predicar el Evangelio de Jesucristo. Que son buenas noticias, mi amigo, mi amiga. Es una noticia fabulosa que Jesús murió por tus pecados y que Él te da vida eterna. Entonces esta falta de entendimiento del reino nos lleva a cometer errores, especialmente en las iglesias, en tu vida, en tu familia. Y es que muchas veces la importancia del reino se pierde. Y vivimos en tiempos muy difíciles, donde tenemos que tener ese concepto claro del reino, porque es del rey y porque hay que llevarlo hacia adelante. Entonces, lo que a veces para la gente es importante, escuche, para Dios no lo es. Y a veces lo que nosotros pensamos que no es importante, para Dios lo es. Y vamos a avanzar en el concepto del reino escudriñando la vida de un hombre que sabía obrar en las cosas naturales y que por ese motivo fue bendecido y fue prosperado en las cosas espirituales. Así que venga conmigo al libro de Primera de Samuel y vamos a comenzar a explorar la vida del rey David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, donde la Biblia nos narra cuando Samuel, este profeta, unge, Dios elige un rey y elige a David. Y el profeta Samuel lo va a ungir por orden de Dios. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, recordemos en esta historia que Saúl
perdió el reinado. Si usted ha leído el libro de 1 Samuel, se acordará que Saúl fue elegido el primer rey de Israel. Esa elección la hizo por medio del profeta Samuel. Ahora escuche, esa elección fue una elección que Dios permitió. Sin embargo, nos trae a nosotros muchas enseñanzas muy valiosas para entender el reino que se mueve en lo natural. Y es que cuando Samuel elige al rey Saúl, Saúl cometió varios errores. Mire, nosotros podemos cometer errores en la vida y siempre lo hacemos. El que diga que no tiene errores, bueno, ya cometió un error. Pero Saúl tenía un problema mayor. Su corazón no estaba con el Señor. Él era una persona que prefería agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Su desobediencia lo llevó a ser desechado por el Señor. ¿No es cierto? Eso nos deja una lección importante en la vida del rey Saúl. Muchas personas se mueven en esa esfera en la cual piensan que agradar al hombre es más importante que agradar a Dios. Y Dios desecha todo ese pensamiento. Dios nos enseña la obediencia. Saúl dejó de ser obediente al Señor. Saúl tenía una relación con Dios. Y el día viernes, la profesora, la hermana Gaby, nos estaba recordando que tenemos relaciones con el Señor. Tenemos esa relación mutua con Dios. Dios nos habla, nosotros le hablamos en oración. Él nos contesta con su palabra, a través de su espíritu, con las enseñanzas en la iglesia, con situaciones. Pero yo le quiero llevar este pensamiento. Usted tiene una relación con Dios, como hijo de Dios. Y su relación, como cualquier padre hacia su hijo, de hijo a un padre, está llevada no siempre, de color de rosa. Sin embargo, usted tiene una relación. Pero con Dios, inclusive las personas que no son cristianas, también tienen una relación. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Bueno, la relación con nosotros es de amor y de obediencia. Y la relación que tiene Dios con aquellos que no creen en su nombre es una relación en la cual Dios algún día va a determinar para ellos en el juicio final su destino, que es estar sin la presencia de Dios para siempre. Dios tiene una relación con todas las criaturas, Dios tiene una relación con la naturaleza. Y eso nos lleva a pensar a nosotros que la relación que tenemos nosotros con Dios tiene que ser de obediencia. Y la relación que las personas que no creen en Dios tienen una relación también con Dios, pero ¿de qué? De desobediencia. Esta semana estuve viendo un anuncio que puso el Canada Christian College, invitaba a estudiar teología, teología sistemática. Me pareció una buena cosa que lo publicara en las redes sociales. Y yo siempre he dicho, aquí tenemos en la Iglesia de la Roca un instituto que funciona y me alegro a aquellas personas que están siguiendo estas enseñanzas, esta carrera. Yo les felicito y les digo que siga adelante estudiando especialmente la palabra del Señor. Pero el Canada Christian College publicó y alguien puso un comentario, algunas personas, pero hubo una persona que no creía en Dios. Y puso un comentario ahí diciendo, ¿para qué pierden el tiempo si esto es solamente un pensamiento vano, lejano de lo que es la realidad? Creer en Dios, decía él, es algo irreal. Y hubieron muchos comentarios en base a eso. Pero el punto es que aún con esta persona que no cree en Dios, todavía Dios tiene una relación, pero la relación que tiene esta persona con Dios es en desobediencia. En desobediencia. Y es así cuando Saúl fue desechado como rey,
Y en esta historia, en 1 Samuel capítulo 16, Dios manda a Samuel, al profeta Samuel, porque Dios ha desechado a ese rey, pero no se ha olvidado de su pueblo. Y es algo interesante que Dios, a pesar de que tú tengas fallas, Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel y mandó al profeta Samuel a elegir un nuevo rey. Ahora, esta historia es muy interesante porque nos enseña varias cosas de lo que en lo natural podemos ver y también lo que podemos ver en el área espiritual. Venga conmigo y leamos en 1 de Samuel capítulo 16, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Mi título es Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine en Israel? Es interesante lo que dice al principio, porque a veces nos damos cuenta que a lo mejor por una falla nuestra podamos nosotros no seguir, a lo mejor en un ministerio o a lo mejor en una posición en la iglesia o algo parecido. Yo le quiero decir algo. Es Dios quien cambia a las personas. Dios permite gobernantes, dice su palabra en Romanos, y toda institución y toda autoridad es puesta por Dios. Ahora, hay instituciones buenas y instituciones malas, instituciones que favorecen, otras que roban al pueblo. Pero todo esto Dios lo hace con un propósito y Él permite que estas cosas sigan su curso. Pero no significa que porque tú cometas un error ya Dios te va a desechar. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero en la otra cara de la moneda Dios también es justicia. Y si una persona en una posición de liderazgo le voltea el corazón a Dios, ten la seguridad de que Dios va a actuar con justicia. Y aquí vemos que el rey Saúl cambió su corazón, lo puso en desobediencia y Dios lo desechó. Ay, pastor, usted me va a decir, yo pensé que Dios es todo misericordia. Sí, hermano, pero Dios es justicia. Acuérdese que Jesús es cordero, pero va a venir como león. Así que mucha gente piensa que Dios es un Dios que permite cosas y que se hace de la vista gorda y que se tapa un ojo y que, bueno, deja pasar ciertas cosas. No, mi hermano. Usted tiene que actuar en lo natural con responsabilidad. Esa es la idea. Ese es el mensaje que nos está dando el Señor, porque si no va a haber consecuencias en su vida. ¿Cuántas personas hay que han sido desechadas del pastorado, desechadas de los ministerios? Y no, a lo mejor no es por un error que haya cometido, pero a lo mejor porque su motivación ya no es el Señor. ¿Es tu motivación el Señor? ¿Está tu corazón sintonizado en la frecuencia de Jesucristo y del Espíritu Santo y del Dios Padre? Yo recuerdo hace tiempo que estuvimos en una reunión, había un chico, un músico, me acuerdo, hace muchos años, más de 10 años atrás. Y este chico tenía una hermosa voz, tenía una voz maravillosa y él había sido entrenado y tenía experiencia. Y en una reunión, cuando estábamos juntos, aquellos que ya éramos más maduros en el Evangelio, teníamos más experiencia, y en ese momento yo pude ver la diferencia en tener un corazón para Dios y otro para satisfacer sus propias cosas. Y nos preguntaron, me acuerdo un día, ¿qué es lo que ves, visionas, ¿no es cierto?, en el futuro de la iglesia? Yo recuerdo que algunos hermanos dijeron, bueno, yo veo que mucha gente va a venir, veo que algunas se van a plantar iglesias, que van a salir líderes. Yo recuerdo claramente a esta persona que dijo, me veo yo cantando delante de mucha gente. Y eso me llegó al corazón y yo por un momento pensé y dije, bueno, ¿es la iglesia acaso un lugar donde tú tengas
que satisfacer tus deseos? ¿O es acaso la iglesia el lugar donde tú tengas que servir a Dios y que Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reciba esa gloria y la honra? Amén. Y nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, que es lo que le está pasando precisamente al rey Saúl. Su corazón se puso en obediencia. Él quería ser reconocido delante de los hombres a pesar de que estaba mal delante de Dios. Y al final Dios lo desecha. Fue Dios, hermano, que lo desecha. No fue porque lo eligieron varias personas, se reunieron y en democracia votaron para que lo sacaran. Fue Dios en que se encargó de desecharlo a él. Y eso podemos hacer eco. Por ejemplo, en el profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, si tiene su Biblia ahí. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, nos dice algo importante acerca de lo que es Dios y su soberanía. Dice la palabra de Dios así, que Dios es, que anunció lo peor, lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, esto dice Dios, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. El Señor es soberano, especialmente cuando Él conoce nuestro corazón para poner una persona y para sacar una persona. Por eso, mi estimado hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, tenemos que ser nosotros fiel con el Señor. Tenemos que tener nuestro corazón sintonizado a la frecuencia de Dios. La iglesia no es un lugar para que tú cumplas tus sueños. La iglesia es el lugar donde Dios espera que tú traigas ese reino a aquellos que están ciegos espiritual para que puedan ver. La iglesia no es un lugar para que tú te desarrolles profesionalmente. La iglesia es un lugar para que tú pongas en práctica tus dones y talentos. Es lo que Dios quiere y es lo que Dios espera de la iglesia. Que anuncie las buenas nuevas. La gran comisión, que lleve ese mensaje de salvación a todo el mundo, a todas las personas. Y que bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que traer ese reino a aquellos que lo necesitan. Fíjese lo que dice aquí Dios a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás? Ya yo lo deseché. Ya no hay nada que puedas hacer. Alégrate que mis propósitos son de bien y he elegido a otra persona. Y en la segunda parte del versículo 1 le dice Dios a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esto es algo interesante. Dios va a ungir a través del profeta Samuel a un nuevo rey. Ahora, muchos lectores, a lo mejor si tú tienes un ojo bien agudo en las cosas del Señor, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Yo me di cuenta de esto hace tiempo y lo quiero traer aquí de nuevo porque es importante. Le dice Dios en la segunda parte del versículo 1, llena tu cuerno de aceite. En la antigüedad, cuando Dios elegía un líder, una representación de que ese líder era elegido por parte de Dios era la unción, que era derramar. Es una tipificación de que el Espíritu de Dios iba a actuar en la vida de ese líder y derramaba aceite en la cabeza, como Aarón, por ejemplo, que dice la Biblia que caía por su barba el aceite de la unción que Dios le había hecho, le había dado. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Samuel llena su cuerno de aceite. Y recordamos que cuando Dios elige a Saúl a través del mismo profeta Samuel, le dice algo diferente. Y quiero rápidamente ver esa parte. En 1 Samuel capítulo 10 ahora. 1 Samuel capítulo 10. Y el versículo 1 relata
cuando el profeta Samuel va a ungir a Saúl. Y le dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y si usted lee el mismo acontecimiento, Dios elige una persona y Dios derrama sobre su cabeza esa señal de ungimiento, de que el Espíritu va a estar con él. ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? Bueno, y la diferencia, y Dios nos las dice desde el principio. Samuel usó algo hecho por el hombre para Saúl. Y eso es como una revelación que nos da Dios. Porque dice la Biblia aquí que Samuel usó una redoma de aceite. Una redoma era una vasija, algo que un hombre la ha hecho. A lo mejor de arcilla, de otro material, no sabemos, pero algo de los hombres, para los hombres. Pero cuando dice el versículo 1 del capítulo 16 a David, dice que no usó algo hecho por el hombre, porque dice que usó un cuerno, dice la palabra de Dios, que llenó un cuerno con aceite. Eso es interesante, hermano, porque ese cuerno viene no de mano humana. ¿Sabe quién lo hizo? El Señor en la creación. Qué interesante. Cuando el hombre hace algo con sus manos, dice la Biblia que no prospera. El consejo del hombre no prospera, hermano. Las cosas que hace el hombre no prosperan. Pero las que hace Dios, hermano, prospera y da fruto. Las cosas que usted espera de Dios va a dar más bendición que las cosas que usted pueda hacer. Y eso es una enseñanza que nos da la palabra de Dios aquí hermosa. Usted quiere ser ungido por Dios con algo del hombre, o quiere ser ungido por el Señor con algo divino. Bueno, la Biblia dice que estamos ungidos nosotros por el Espíritu Santo. Y eso no lo puede hacer el hombre. Dios solamente puede cambiar tu corazón. Dios pone de su espíritu en tu vida. Ahora, puede que haya otro espíritu humano por ahí que tú tengas o que quieran ponerte. Pero Dios y su Espíritu Santo te sella, dice Efesios, para siempre. Tu vida. Y tú vienes a ser un hijo de Dios. Qué hermoso, hermano. Que esa bendición, ese ungimiento a través del sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo en nuestra vida, ese sello que tenemos, es algo que Dios lo ha hecho, no el hombre, no va a ser desechado. Tú no lo puedes perder, tú has sido sellado y tienes esa arra, esa garantía de que siempre el Espíritu Santo va a estar contigo. Esa fue la diferencia entre el reinado de Saúl, un hombre que desobedeció, que quiso agradar a los hombres más que a Dios, y el rey David, un hombre que a pesar de los errores, Dios no lo desechó, pero Dios le prometió un reino. Interesante, ¿no? Póngase a pensar cómo está su corazón. En desobediencia, agradando al hombre, o en obediencia con Dios, en una relación de obediencia con el Señor, agradándole a Él. ¿Cuál cree usted que va a prosperar más? Samuel dice que va a la casa de este hombre Isaí. Isaí vivía en un lugar llamado Belén. Y si usted se ha leído o sabe la historia de Jesús, sabe que fue donde nació el Señor y fue profetizado de que en esa pequeña ciudad iba a nacer el Rey, encarnado a través de María. Y nos enseña algo muy lindo, porque Belén era y es insignificante a las cosas. No es Jerusalén el lugar de adoración. Belén nos enseña que Jesucristo en su humildad nació ahí. Él se despojó de toda cosa. Y no está con bombos y platillos
esperamos al rey. Él vino y en un pesebre llegó el Señor a nuestras vidas, en humildad. Y nos enseña eso la palabra del Señor. David vivía en Belén. Y este hombre Isaí tenía varios hijos. Si usted sigue la historia, en el versículo 14 del libro de 1 Samuel, capítulo 16, dice la Biblia que hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Fue a la casa de Isaí, fue llevar un sacrificio, también tenía temor del rey Saúl y Dios le había dicho que vaya a la casa de este hombre Isaí, donde sus hijos, porque iba a elegir a alguien Dios ahí para ser el rey. Así que Samuel fue allá a ofrecer un sacrificio, y dice el versículo 4, y luego que él llegó a Belén, Samuel, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Ahí en la antigüedad, cuando llegaba un profeta a tu tierra, era o para darte ánimo o para darte hacha, una de las dos cosas. Y la gente tenía temor, un temor por supuesto reverente al Señor, porque entendían que cuando venía un profeta de Dios, habría que tener respeto, porque él llevaba literalmente el mensaje de Dios. Yo creo que en estos días se ha perdido un poco ese respeto hacia las personas que llevan la palabra de Dios. Y creo que tenemos que recobrar eso, porque es importante que en el respeto, en las cosas naturales, va a florecer las cosas espirituales. ¿Cómo tú vas a respetar a un Dios magnífico si cuando Dios manda a una persona a llevar su palabra no la respetas? Yo recuerdo en algunas ocasiones donde, quizás porque soy joven, ¿no? Usted me ve así joven y dice, no, pastor, usted ya tiene sus añitos. Pero yo recuerdo que varias veces algunas personas que he conocido antes, y me han dicho, ve, ahí va el Peter. Hermano, venga para acá. ¿No? Y a mí no me molesta, pero le digo una cosa. Dios, si en lo natural tú no estás respetando a aquella persona que lleva la palabra, al maestro, profesor, profesora, ministro, pastor, ¿no es cierto? Uno tiene que respetar esas cosas. Yo creo que es importante el respeto. Ahora, eso no quita la amistad, ¿no? Pero también hay personas que abusan, y no digo que sea el caso en La Roca, pero estoy diciendo que yo he conocido gente, hermano, que he ido y me han presentado con otra persona, le he dicho, hola, ¿cómo estás? Soy el hermano Peter. Y le digo, ¿y cuál es tu nombre? Y me dicen, soy el apóstol. Ándale, digo yo, Dios mío. Este ya fue al cielo 3 veces y regresó, ¿no? No le puedes decir, si le dejas decir apóstol, hermano, olvídate, ese no te da la bendición. Hay personas que se aferran a eso como Saúl para que los demás, ¿no es cierto?, lo vean como es, glorificarlo delante de los hombres. Pero Dios conoce tu corazón. El respeto en lo natural es importante y Dios ve eso en la vida. Pero aquí en la historia, el pueblo que estaba en Belén se asustó, estaba con miedo y le decían, ¿has venido a maldecirnos o has venido a bendecirnos? Y el versículo 5, Samuel respondió y le dijo, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a este hombre que iba a ver y a sus hijos, los llamó al sacrificio. El plan de Dios era que Samuel vaya donde esta familia, porque de ahí de esa familia iba a elegir el rey de Israel. Un rey ya no como Saúl, un rey no ungido con algo hecho por el hombre, sino un rey que Dios iba a ungir. Y es algo increíble. Dice en el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y le dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Entonces el escenario está que Samuel
va a la casa de Isaí. Isaí está ahí, preparan a su familia para ofrecer un sacrificio. Y de repente aparece el primer hijo, Eliab. Un hombre, pero de estatura. Samuel se impresiona quizás por lo fuerte, lo musculoso y lo buen parecido, casi como el pastor Peter. Hermano, dígame amén por si acaso, por lo menos. Y la Biblia dice, ¿no es cierto?, que Samuel dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Y quién no? A veces vemos en las iglesias gente carismática, gente a todo dar, dice, este va a levantar la iglesia de Dios. Yo creo que sí. Una persona que ha tenido experiencia en la iglesia sabe, ¿no es cierto?, que ese tipo de gente que no es fiel a la iglesia es volátil. Esa persona se va nomás. Su mismo entusiasmo a lo mejor le hace irse a otra iglesia. El otro día estaba hablando con un pastor joven. Y este pastor joven se llama Derek, que es el pastor de la iglesia Immanuel. Él es un intern pastor, un pastor interino. Está ejerciendo su profesión y está aprendiendo cosas. Y me decía, Pastor Peter, ¿qué es lo que usted ve en un líder? Dice, porque he hablado con varios pastores y siempre he sacado conclusiones, pero quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú ves en un líder? Y yo le contesté y le dije, mira Derek, le dije, yo creo que un líder, algo primordial en él es la fidelidad. Una persona que sea fiel a la iglesia. Una persona que sea fiel en lo natural. Y él me dice, ¿sabes que nunca he escuchado eso? Yo siempre he escuchado a pastores y he visto videos de seminarios, de liderazgo, donde decían, hay que elegir a la persona que que sea más carismática, la persona que sobresalga de los demás, a la persona que esté, a lo mejor que tenga más instrucción, que sea más viva, sea más chispa. A esa persona hay que elegirla. Yo le decía, bueno, y le contaba esta historia, le decía, no es así con Dios. Dios no ve lo que ve el hombre. Y por eso yo más prefiero seguir algo que Dios ve, que es la fidelidad en lo natural. Tú piensas que Dios te va a elegir a ti a llevar una obra importante si no eres fiel en las cosas que Él da. En un libro que se llama Preparado para Reinar, un autor que se llama Rick Godwin, dice así, si una persona no es fiel en asistir a los discipulados, a las reuniones de la iglesia, a los eventos de la iglesia, a las oraciones de la iglesia, ¿por qué querríamos como iglesia darles un puesto de responsabilidad? Si en lo natural no eres responsable, ¿por qué te tenemos que dar una responsabilidad mayor? Y yo creo que tenemos en este punto como iglesia reflexionar en estas palabras. Dice la Biblia que tenemos que escudriñar cada uno su corazón. Y Dios lo escudriña, pero tú sabes, dice la Biblia, de qué pata cojeas. Tú sabes tu propio espíritu. ¿Usted está siendo fiel, responsable en lo poco que Dios te ha dado? Yo recuerdo que hay mucha gente que siempre viene con grandes ideas. Y es el típico, no solamente en nuestra iglesia, pero en muchas iglesias. Dice, pastor, ¿por qué no hacemos algo así? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos vamos acá? ¿O por qué no tengo esta idea? Y las personas tienen una idea para que tú las hagas. Pero se olvidan de que Dios te quiere a ti usar si tú tienes una de estas ideas. Quiere usar tu responsabilidad, quiere usar tu compromiso, cómo veas el reino de Dios. Y es precisamente en lo natural que tú tienes que serle fiel para traer el reino de Dios a la vida de la gente. Una gente dice, vamos a luchar y vamos a engrandecer el reino de Dios. Pastor, predíquele a la gente. Pastor,
planifique esto. Pastor, llame al campamento. Pastor, llame. Un momento. Dios me ha puesto aquí, dice la Biblia, a entrenarlos a ustedes para que ustedes hagan la obra. Eso dice la palabra. A ustedes Dios les ha dado espíritu para que ustedes puedan hacer las cosas. Un espíritu maravilloso que es el Espíritu del Señor. Los equipados de fe, de dones, de talentos para que ustedes hagan la obra. Mi trabajo es de saber que usted está en esa sintonía. Pero no es responsabilidad en lo natural mía de llevar la iglesia. Es de la iglesia de Cristo de ser fiel en lo natural. ¿Me entendió? Y volviendo a la historia, nos está diciendo aquí el profeta Samuel que vio lo externo, pero Dios le dice en el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, en el capítulo 16, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. En otras palabras, Samuel se dejó llevar por la apariencia. Yo recuerdo hace tiempo que a mí me enseñaron cuando era joven, no más joven, estoy joven, pero era más joven. Y me dijeron, y me dieron un consejo, un amigo mío, me dijo, mira, el día que tú te quieras casar, no mires a tu esposa, mira a su mamá. Dice, así como ella va a envejecer, así va a envejecer tu esposa. Así como ella es, así va a ser tu esposa. Así que bueno, si usted está a punto de casarse, un buen tip que le doy, que mire, ¿no es cierto?, a la mamá de su novia, o a la mamá de su novio también. Entonces, yo le enseño a mis hijas que la persona que ella se vaya a casar tiene que ser más que yo, no menos que yo. En todo, en amor a Dios, en realizarse en la vida, en seguir adelante, en cómo trata a ella. Y yo creo que cuando empezamos a elegir cosas en nuestra vida, tenemos que hacerlo con sobriedad. Pero las apariencias engañan, y lo engañaron al profeta Samuel. Siendo profeta, no se inclinó a confiar en Dios, sino que empezó a confiar en lo externo. Y ahí tenemos un problema. Usted y yo tenemos un problema cuando no descansamos en el Señor. No echamos nuestra ansiedad en Él, no nos respaldamos en Él, no acudimos a su consejo. Y entonces aquí Samuel tiene un problema y Dios le dice, no mires lo grande que es, no mires lo fuerte que es, no mires lo viejo que es, no mires lo que tiene de experiencia, porque yo lo desecho. Porque Jehová, le dice algo importante, no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que tú ves hacer el domingo en la iglesia. Y hasta te bañas, vas perfumado, te pones, hasta te has cambiado de interior. Pero es Dios el que mira la verdadera intención de tu. Tú puedes engañar a todo el mundo, al pastor, a los hermanos, pero a Dios no lo engañas, hermano. A Dios no lo puedes engañar. Y Dios le dice, tú te dejas guiar por las apariencias, porque tú miras lo que el hombre mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, le dice en el versículo 7, mira, repita conmigo, Jehová mira el corazón. Y él miró la desobediencia en Saúl, y aquí es donde quiero llegar. Él miró algo en el corazón de David. Versículo 8 dice, entonces llamó Isaí a Abinadab, era otro hijo, tenía muchos, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Samuel cambió de parecer. Ya no se asombró, quizás porque este era ya un poquito menos fuerte, pero todavía fuerte. Ya aprendió su lección Samuel. Dijo, no. Ya no voy a confiar en lo que el hombre ve, voy a confiar en el Señor. Y el Señor me dice que este tampoco ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a esto. Jehová manda a Samuel a ungir el siguiente rey de Israel. Pasan todos los hijos de Isaí y no hay ninguno. ¿Qué pasó? Una historia fascinante que nos enseña
lo que Dios ve y lo que el hombre ve. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios ve? Esa es la pregunta que tenemos que despertar nuestro interés en esta historia. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Por qué no elige a Eliab, a Abinadab y a los demás hijos de Isaí? ¿Qué es lo que tenía especial este chico que llegó al final? Sigamos con la historia para descubrir eso. Versículo 9 dice, hizo luego pasar Isaí a Sama, y Samuel le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Esto es una lección fascinante. Me encanta esta historia. Porque Dios no elige ya retratos terminados. Dios elige pintores de brocha gorda para pintar retratos espirituales en la vida de la gente. Dice la Biblia que Dios elige de lo más bajo, de lo que la gente piensa que estas personas nunca van a llegar a ser nadie. Dios elige asesinos, pobres, Dios elige toda esta gente que tienen un corazón cambiado. Dios se lo cambia para llevar ese reino con sus propósitos a aquellos que Dios ha destinado. Es increíble. Y de todas las cosas maravillosas que puede haber y que puede el hombre hacer, Dios dice, nada de eso me sirve, no me sirve tu orgullo, no me sirve lo que has hecho toda tu vida, no me sirve las cosas que tú piensas que puedes hacer, lo que me sirve a mí es un corazón dispuesto, un corazón obediente, un corazón que en lo natural me sea fiel a mí, dice el Señor. Y dice la Biblia aquí que el de menor importancia, el más chiquito, el que no servía para mucho, pero escucha, mientras que todos estaban en el sacrificio, en las cosas, hablando con Samuel, todos los hijos, Isaí, le dice Samuel, ¿hay alguien más? Y dice, sí, me queda el menor. ¿Y qué estaba haciendo este menor, este hijo menor de Isaí, que se llamaba David? Dice la Biblia que estaba apacentando las ovejas en el versículo 11. ¡Qué cosa maravillosa! Era un joven que estaba en lo natural siendo obediente. Un joven que estaba no hasta las 3 de la mañana jugando videojuegos, no estaba gastando su tiempo en varias cosas que no tienen importancia. Estaba en algo natural, cuidando algo que era esencial para su familia. Las ovejas. Las ovejas estaba él cuidando, dice la Biblia en el versículo 11. Cuando nadie le prestaba atención, nadie le tomaba en cuenta que iba a ser un simple pastor de oveja. Un chiquito, un mocoso, un joven, comparado a un grande como Eliab. Comparado con un hombre robusto como Abinadab. ¿Qué es lo que puede hacer una persona de ese tipo? Algo que no tenga exterior. Pero interior tenía muchísimo David. Y nos enseña que Dios lo eligió precisamente porque desde el momento que lo iban a ungir, él estaba siendo, escuche, fiel en lo natural. No estaba perdiendo el tiempo, no estaba haciendo otras cosas más que las que tenía que hacer, y las que tenía que hacer las estaba haciendo bien, apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Dios en sus propósitos. Él tiene sus tiempos. Y en su soberanía, Él conoce cada corazón de cada persona. Y si tú tienes un corazón que es infiel en lo natural,
no creas que Dios te va a elegir para algo. No, hermano. Necesitas tu fidelidad en lo natural. Dice la Biblia en el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar. Y dice la Biblia que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque, ¿qué dijo? Este es. Este corazón que me está sirviendo, que está sirviendo a su familia, que está siendo responsable en las cosas simples, ese es aquel que me va a servir a mí, porque si en lo poco me es fiel, en lo mucho me va a ser fiel también. Yo recuerdo otro hermano que yo cuando tenía vehículo le daba ride, en inglés se dice ride, pero es un aventón en unos países. Y lo llevaba de la iglesia, le decía, vamos hermano, todo eso, y le daba ánimo, le decía, algún día vas a tener tu carro, y lo llevaba. El primer carro que yo tuve, hermano, no fue muy de última moda, pero gracias a Dios que tuve 4 llantas para movilizarme. Aquí en Canadá es importante tener vehículo. No es un lujo, aquí es una necesidad tener vehículo por las distancias. Y si usted viene a Canadá, asegúrese de tener un vehículo, porque andar en autobús o en trolebús es muy difícil aquí en el subway, etc. Y esta persona, yo tenía compasión, le dije, bueno, no te preocupes, algún día vas a tener tu carro. Y llegó el día, hermano. Siempre los hermanos de la iglesia le daban. El hermano compró su primer carro, un carro lindo, un carro casi deportivo. Y Dios lo bendijo con ese carro. Y cuando me acuerdo un día que creo que fue la primera semana, había una señora que necesitaba un ride a su casa, un aventón a la iglesia. Y yo recuerdo, hermano, clarito, las palabras de este chico. Él le dijo, lo siento, no puedo. Ahora, no es porque él tenía algo importante que hacer. Él se quedó, yo me quedé hasta la iglesia y él se quedó en la iglesia después. No tenía absolutamente nada que hacer. Después otro hermano le dijo, ¿me llevas? Y le dijo, no, es que se me ensucia. Recién lavé el carro, hermano, no. Y son cosas que Dios ve el corazón de las personas. Y Dios ve si en lo fiel, en las cosas que Él te manda, en las cosas que Él te está pidiendo, Él te va a poner y te va a dar más. Yo recuerdo que cuando compré el vehículo, que ya compré uno más avanzado, le dije a mi esposa y con ella dijimos, no compremos un auto de carrera, no compremos un auto deportivo, no compremos esto que es el sueño de toda persona, que de paso le digo, no haga eso. Pero para sorpresa de todos compramos una van sin tener hijos. Una combi le dicen, o no sé cómo le digan en su país, pero una minivan compramos, una Pontiac Montana, me acuerdo. Y la gente me miraba raro, me decía, hermano, pero no era pastor en ese tiempo, me decía, hermano, pero ¿por qué te compras una van? Si no tienes hijos todavía, ¿qué te va a comprar una van? Y el deseo de mi esposa y mío siempre ha sido, ese vehículo sirve para transportar personas a la iglesia. La motivación que tengas en tu corazón te va a llevar al éxito espiritual. Y eso es algo que Dios está viendo en la vida de David. Dios está viendo que él ha sido fiel en lo natural. Dice la Biblia en el versículo 3, y para terminar, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En pocas palabras, misión cumplida. Dios había elegido a un rey conforme a su corazón. ¿Perfecto? Por supuesto que no, hermano. Nadie es perfecto, solamente nuestro Señor. Dispuesto y fiel y natural, 100% seguro. Y es lo que Dios está buscando en estos tiempos. La fidelidad
en lo natural es importante, porque eso demuestra nuestro outcome, nuestra salida en lo espiritual. Y no solamente eso, vamos a ver el siguiente domingo que ser fiel en lo natural, escucha, produce oportunidades. ¿Escuchaste? Oportunidades en lo espiritual. Siempre y cuando sepas quién eres en Jesucristo. Yo te invito a que en este día tú recapacites si a lo mejor estás agradando al hombre o estás agradando a Dios. ¿Estás siendo ungido por un hombre, por una persona, o estás siendo usado por Dios como parte de su reino? Si estás llevando el reino de Dios hacia adelante, o estás llevando tu profesión, tus intereses y tus deseos hacia adelante y no los de Dios. Ten mucho cuidado. Yo te quiero invitar a que ores. A que en este día le digas, Señor, tú me has ungido con tu Espíritu Santo. Y Dios, te pido que en este momento me ayudes a ser fiel en lo natural. Ayúdame a ser fiel, Señor. Te he fallado, reconozco que te he fallado, Dios. Y quiero cambiar. Quiero ser responsable en el reino. Quiero que ese reino avance. Quiero que ese reino lleve fruto. Quiero que ese reino esté en mi hogar, en mi vida. En este momento, cierra tus ojos. Y yo quiero orar por ti. Ahí donde tú estás, ahí en tu iglesia, en ese lugar con tu familia. Esa es tu iglesia ahora. Y hemos llegado con esta palabra, es donde tú estás. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, en este momento quiero darte gracias. Porque eres maravilloso, Dios. Porque tu soberanía y tu voluntad, Señor, son lo mejor que nos puede pasar. Entender, Dios, que tus propósitos son maravillosos, es algo que nos da paz en nuestro corazón. Entender, como el Salmo 91 dice, Señor, que tú nos cuidas, nos proteges, que no dejas que nuestro pie tropiece en piedra, Señor, que no permite, Señor, que se arruine nuestra morada. Dios nos muestra que eres un Dios que nos ama, que se preocupa por sus hijos. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a incrementar esa relación que tenemos contigo de obediencia, para ser bendecidos, Señor, para tener un corazón, Dios, obediente delante de ti, para que no nos rechaces, Dios, en nuestro liderazgo, para que Dios tengas misericordia de nuestras vidas. Y en este momento, Dios, si es que tenemos un corazón rebelde, queremos, Dios, que tú lo doblegues. Queremos, Señor, que tú trabajes en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos, Señor, que en este momento tener la seguridad de que tú estás obrando en nuestras vidas. Revélate, Señor, a través de tu palabra en nuestros corazones. Dios, y te pedimos que nos cambies. No un cambio de actitud, un cambio de corazón, Dios. Un cambio profundo en nuestras vidas. Queremos ser aquellas personas como David, que eran fieles en lo natural, que defendían las cosas de su hogar, que lo hacía bien y lo hacía con amor. Que, Señor, ante las cosas, Él protegía lo que tú le habías dado, Señor. Ante los peligros, protegía sus ovejas. Él protegía los intereses de su padre. Él obedecía a su padre. Y por eso, Señor, ese corazón humilde, ese corazón de servicio, ese corazón, Dios, un corazón que en lo natural demuestra fidelidad, es que tú lo has bendecido en lo sobrenatural, en lo espiritual. Danos esa bendición, Dios, y permítenos experimentar esa obediencia a Dios,
en nuestra vida. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Y Padre, oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Y qué bueno es que podamos juntos hablar con ese Rey Celestial. En este momento Dios te está hablando a tu corazón y Dios te está hablando a través de esta maravillosa iglesia, La Roca. Yo te quiero invitar a que tú seas parte de este ministerio, llevando esta iglesia hacia tu casa. Que tú puedas experimentar ese amor de nosotros hacia ti. Y en este momento yo te quiero invitar a que tú puedas ser parte de nosotros, dándole like a nuestra página y no perdiéndote ningún evento que tenemos. Y te quiero recordar que no te desconectes después de la prédica. Tenemos varias cosas. Tenemos un momento infantil precioso, tenemos anuncios y tenemos un video que te va a ayudar en tu vida espiritual. Tenemos muchas cosas para ti y no dudes de escribirnos a pcarrion@hotmail.com o puedes llamarme al 416-602-3218 al WhatsApp o te puedes comunicar a CM La Roca por Facebook. Yo te quiero agradecer por este espacio que nos abres para poder entrar a tu hogar y bendecirlo. Yo te quiero agradecer por el tiempo que nos brindas para llevar esta palabra y espero que nos puedas escribir y puedas comentar también en esta prédica. Compártela, hazle share a tus contactos y que sea de bendición para ti y a tu familia. Yo de mi parte te agradezco mucho por este privilegio de estar en tu hogar y te quiero enviar bendiciones desde acá, desde Woodstock, en Ontario, Canadá, de parte de mi esposa Gabriela y de mi familia. Te quiero bendecir y agradecer. Que tengas una excelente semana. Que el Señor te bendiga y que el Señor en su misericordia te guarde y te cuide. Dios me los bendiga, amada iglesia La Roca. Los extraño a cada uno de ustedes y espero que pronto volvamos a juntarnos en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestro edificio, para alabar al Señor. Los amo, que el Señor los bendiga y les envío un abrazo a la distancia. Dios me los bendiga, hermano. Evidencias del Reino. No te pierdas estos profundos estudios sobre la existencia del Reino de Dios, sus inicios, características y el plan eterno de Dios para tu vida. Una serie de mensajes llenos de esperanza, basados en la poderosa palabra de Dios. Evidencias del Reino. Nací en un hogar cristiano de cuarta generación, o sea que ya mis tatarabuelos eran cristianos y empecé cantando en el coro de la iglesia, pero cuando comencé en mi adolescencia a escuchar que podía cantar, me empecé a apasionar con esto de ser músico y me apasionó tanto que decidí hacer mi grupo de rock. Y ahí, bueno, tuve un conflicto con mi mamá, porque como madre cristiana, ver que su hijo hacía música rock era un problema. Tuvimos diferencias, peleas. En un momento dado ya mi mamá no quería discutir más conmigo y decidió decirme: hijo, mira, ahí está la puerta. Si vos no respetás a Dios, si vos nos amás a nosotros como familia, pero no podés respetar a que Dios está en primer lugar, no hay un lugar para vos en esta casa. Y yo, que estaba envalentonado en mi sueño, le dije: bueno, perfecto, me voy. Estuve tocando por toda Latinoamérica, abriendo shows para bandas de rock de Estados Unidos, abriendo espectáculos como el Monster of Rock, con bandas como Megadeth, Queensryche,
etcétera, 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 Marilyn Manson, Rammstein, y las que se puedan imaginar durante muchísimos años. Y en un momento, en una gira a México que íbamos con la banda, me secuestraron, a mí y a toda mi banda. Y estuvimos varias horas secuestrados y amenazados de muerte. Uno de ellos decide hacerme una pregunta y me amenaza de muerte y me dice: ¿crees en Dios? Y yo dentro mío no sabía qué contestar, porque dije: no tengo nada que ver con Dios, estoy del lado contrario de Dios, y este hombre también es un criminal, un secuestrador. ¿Por qué me pregunta eso? Todo eso fue, obviamente, segundos. Y de adentro de mi estómago salió decir sí. Y hasta me asusté cuando le dije sí. Y él me dijo: si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Horas después nos liberaron, pero desde ese momento hasta que logramos llegar al hotel, yo sentía que Dios estaba conmigo. Y no era solamente mental, era físico. Sentía un calor en el cuerpo que no lo podía soportar. Y entendía que era la presencia de Dios. Recuerdo que llegamos a la habitación del hotel, todos los músicos, cada uno se puso a llorar en un rincón. Yo me fui al baño y me arrodillé y recordé las oraciones de mi madre y recordé a mi iglesia y recordé lo que aprendí de niño, los versículos. Todas esas cosas vinieron a mi cabeza y yo decía: Dios, ¿por qué me salvás a mí si yo hice todo mal y me gustó? Mi testimonio no es el testimonio de muchos otros que te cuentan: uy, yo pequé, le fallé a mi mujer, andaba con muchas mujeres y no me gustaba, y el enemigo me empujaba a hacer eso. Y otros dicen: yo era alcohólico y el enemigo me empujaba y me llevaba a los antros a tomar. No, los seres humanos, cuando cometemos el pecado, no lo cometemos porque el enemigo nos empuja. Lo cometemos porque lo deseamos, porque lo acariciamos y después lo terminamos haciendo. Fue lo que pasó con Eva. Bueno, a mí me pasó lo mismo y estaba arrodillado diciéndole: ¿por qué me salvás a mí si hice todo mal? Y me gustó, no podía entender ese amor, no podía entender su presencia en ese momento que abarcaba el lugar. Yo estaba arrodillado en el baño, me levanto del baño, abro la puerta, veo al resto de los músicos llorando, entra el manager y lo primero que me salió a decirle es: Dios me salvó y esta banda se terminó y yo no toco más y me vuelvo a mi casa. Y después de tantos años de haber vivido de lo que me gustaba y apasionado en lo que me gustaba, estaba tomando una decisión hacia la nada, porque siempre soñé ser músico y nada más que músico, pero sabía que algo más grande que yo estaba cubriendo mi vida. Cuando llegué al aeropuerto en Argentina, la primera persona con quien me encuentro era la persona con quien pensaba no encontrarme. Y esta persona era mi mamá, que por muchos años oró por mí y yo la desprecié y la insulté. Recuerdo que la vi parada ahí y me acerqué. Ella ya no se encontró con el niño de 17, 18 años que se fue de la casa buscando ser estrella de rock. Se encontró con un adulto, con un tipo grande, todo tatuado. Y no la abracé ni le dije: mamá, te amo. ¿Qué no. La miré y le dije: ¿por qué a mí? Porque yo de alguna manera entendía que mi mamá era como Dios en la casa, era como esa presencia de que ella estaba tan apasionada por Jesús que prefirió dejarme ir antes de que yo me quedara descontrolando y destruyendo toda la casa. Ella me contesta: ¿sabés por qué? Porque Dios esta noche respondió a mi oración. Yo y muchas mujeres oramos por vos durante 13 años y hoy Dios respondió mi oración. Yo sé en quién deposité mi fe. Y ese es el mensaje que quiero dejarle a todas las madres que están mirando este testimonio. Sepan que Dios tiene poder en la oración. Cuando se juntan esas madres a orar, Dios puede cortar el pacto diabólico que tenga tu hijo, tu esposo, tu familiar, un hermano, quien sea, ir a buscarlo. Y yo espero, en oración, que ojalá que cuando Dios vaya a buscar a tu familiar, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, Él tome la misma decisión que tomé yo, porque hay libre albedrío, y pueda decir: sí, creo en Dios. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Salmo 103, versículo 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Un mensaje de Dios para tu alma. There's a whole lot of change coming your way, 'cause like it or not, nothing stays the same. So hold on tight and follow real close. God is good and He's in control. Clap your hands like this. Now do the twist. Stomp your feet the same. Now sing this way. Oh, 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 oh. There's a whole lot of change coming your way, 'cause like it or not, nothing stays the same. So hold on tight and follow real close. God is good and He's in control. Clap your hands like this. Now let's bump this. Stomp your feet the same. Now whistle this way. Change it one more time. Clap your hands like this. Yeah, we're gonna do the twist. Stomp your feet the same. Now shout this way. There's a whole lot of change coming your way, 'cause like it or not, nothing stays the same. Únete a orar y escuchar una palabra refrescante para tu vida. Tiempo de oración y devocional semanal. Jóvenes, miércoles a las 8 p.m. vía Zoom.
¿Quieres conocer el porqué y para qué de nuestra fe? Únete al estudio bíblico y discipulado cada viernes y aumenta tu fe. Si te puedo servir, aquí estoy. Jesús, Jesús, Jesús. Los domingos, antes del servicio, únete a orar a las 10:30 a.m. Que fluya para amor. Eres Rey de los cielos, eterno Dios. Transmisión en vivo del mensaje de la palabra de Dios. Cada domingo, desde las 11 a.m., nuestro pastor, Peter Carrión, te llevará una palabra de esperanza para estos tiempos. Eres Señor. CM La Roca. Somos la iglesia en donde estés. Iglesia La Roca, sanando, creciendo, sirviendo. Contáctate con nosotros. 416-602-3218. Escríbenos y síguenos en Facebook. CM La Roca.